Gloria a quien vive y reina por los siglos de los siglos. Santo es tu nombre, bendito eres. En este nuevo día comenzamos nuestro nuevo devocional, que es el capítulo número 31 del libro de Éxodo. Capítulo 31 del libro de Éxodo. Tiene por título Llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Vamos a detenernos aquí. Volvamos al principio. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. Aquí estamos viendo, nosotros hemos estado estudiando la preparación, la construcción del tabernáculo que Jehová mandó a Moisés a que lo construyera. Y le ha estado dando todas las directrices para que lo haga. Miren cómo dice en el versículo 2, mira, y ahora estamos viendo el llamamiento. Vamos a decir así, de las personas que van a trabajar en cierta área en el templo, en el tabernáculo, como si dijéramos hoy en día en la congregación, en la iglesia. Dice, versículo 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá. Aquí estamos viendo que es Dios quien hace el llamado. Es Dios quien hace el llamado para trabajar en su obra. Es Dios quien hace el llamado para trabajar en las áreas de la congregación, en las diferentes áreas, en los diferentes llamamientos. Es Dios quien llama, aquí vemos. O sea que nos llama el pastor, no se llama a uno mismo, sino, ¿quién es el que llama? El Señor. El Señor es quien nos escoge a la persona, al hermano, a la hermana, y el Señor lo llama, lo levanta para trabajar en X área. En X área. Aquí, por ejemplo, están llamando a Bezalel y a otro hermano más para trabajar, dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas. En esa área el Señor los llamó a ellos. Pero esto sí lo llevamos a modo hoy actualmente en la congregación.
vemos que es Dios quien llama a la persona. Y lo va a llamar, Dios le habla directamente a la persona sobre su llamado, se lo muestra, se lo revela, pero Dios usa es al pastor. Dios le muestra al pastor, que es la cabeza allí, y le revela y le muestra, porque el pastor tiene que estar en oración, en búsqueda de Dios, y le muestra, Dios le habla, y dice, Pedro, Juan, que sea, levántalo para trabajar en esto, ponlos en esto. Entonces vemos, así como Moisés, Dios le mandó a Moisés y le dijo, he llamado a fulanito. O sea que vemos que Bezalel no se levantó solo. Bezalel no amaneció y dijo, ay, Dios me reveló y me dijo que yo iba a trabajar en esto. Y ya, voy a ir a hablar con el pastor para que me meta, para que me ponga a trabajar en eso. Así no trabaja Dios. Estamos viendo cómo Dios trabaja. En todo hay un orden. Dios es un Dios de orden. Hágase todas las cosas decentemente y con orden, dice la palabra del Señor. Puede ser que, claro, uno sepa, Dios le revela a uno, le va mostrando a uno el llamado, en qué área Dios quiere usar a uno, Dios va mostrando a uno a medida que uno también va buscando. Pero en la iglesia le muestra al pastor, usted va orando, se va metiendo con Dios y el Señor le va mostrando al pastor. Le va revelando al pastor. Entonces aquí vemos que Dios habló con Moisés y le dijo, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí estamos viendo uno, que el Señor es quien llama a la persona a trabajar en X área en la iglesia, en X ministerio. Dios es quien levanta a la persona. No me puedo levantar yo sola y puedo meterme a trabajar porque ya Dios me mostró en esto y yo me voy a poner a trabajar. No, eso no es así. Como se han presentado muchos casos hasta a nivel mundial, que Dios le muestra a alguien un ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Dios le mostró a alguien que Dios el ministerio de la persona era pastorado. El hecho de que Dios esté mostrando ahorita que la persona tiene el llamado pastoral, no quiere decir que ya es el momento de levantarlo a ese ministerio. Porque primero tiene que haber una preparación por parte del Señor. Y nosotros ya hemos venido estudiando varios casos, como Dios, primero, antes de que la persona sea levantada en el ministerio, tuvo que haber pasado primero por un tiempo de preparación, de ser moldeado. Porque por eso es que se ven tantos desastres y tantas cosas en las congregaciones. Porque se levantan antes de tiempo. No los levantó el Señor ya a trabajar, se levantan antes de tiempo. Porque una cosa es que Dios te muestre y otra cosa es que ya estés listo para trabajar, para que Dios ya esté levantado a trabajar en esa área. Entonces hay personas que Dios le muestra, no es pastorado, y ya al día siguiente ya están levantando la iglesia. Y después pasan tantas cosas terribles de la iglesia se deshace, todas esas cosas. Hágase todas las cosas decentemente y con orden, todo tiene un orden. Todo tiene un tiempo y uno tiene que esperar los tiempos del Señor. Cuando ya uno sabe ya en qué el Señor quiere usar a uno lo que es que va preparándose. Así como cuando usted, yo quiero de repente, a mí me gusta la medicina, o me gusta ser enfermera, me gusta curar a los enfermos, me gusta. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ya cuando usted sabe que esa es su vocación. Va a comenzar a estudiar. Va a comenzar a estudiar. ¿Por qué? Porque tiene que prepararse. Usted no va a llegar a un hospital o una clínica. Miren, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta cuidar a los enfermos. Díganme dónde, en qué habitación, dónde voy a cuidar a los enfermos. La sacan de allí la gente de la seguridad. Le llaman a la policía. Entonces todo tiene un orden, así como en el mundo espiritual vemos un orden en todo, también en el mundo espiritual también hay un orden. Entonces, esa persona que le gusta cuidar enfermos, todas esas cosas, tiene que prepararse, tanto en conocimiento como en práctica. Por eso es que van a las universidades a prepararse. Y después lo mandan a hacer pasantías prácticas en los hospitales, en las clínicas. Hasta que ya tenga el título
ya esté preparado, vamos a decir así, le dan el título y ya comienza a ejercer. Y cuando ya comienza a ejercer, ahí sí le van a decir enfermera. Y si es doctora, doctora. Y si estudió derecho, le van a decir abogada, abogado. Y así mismo es en el mundo espiritual igualito. No porque yo tengo llamado pastoral, un ejemplo, me van a decir de una vez la persona que es pastora, pastor, no. O cualquier evangelista, evangelista, maestro. Estoy dando simplemente ejemplos. La persona ya sabe en qué va a ser utilizada, entonces, ¿qué tiene? Que prepararse. Prepararse, dejarse moldear, meterse en ayuno, meterse con el Señor. Y en el tiempo del Señor, el Señor lo va a levantar a ejercer su ministerio. Entonces, aquí vemos que Dios escogió a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Estamos viendo que cuando Dios hace el llamado, a alguien, independientemente en el área, para trabajar en la congregación, así como levantó aquí Besaleel a trabajar en el tabernáculo, cuando Dios levanta independientemente el área en la congregación, vemos que el Señor también equipa a la persona, la equipa. Así como miren, y yo he llenado, versículo 3, del Espíritu de Dios en sabiduría, y lo he llenado del Espíritu de Dios, fíjense. Ahí está diciendo que lo llenó, el Señor Dios llamó a Besaleel y lo llenó, dice, del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, cuando Dios llama, cuando Dios levanta a alguien, Dios lo prepara. Entonces, ¿qué sucede si alguien se levanta antes de tiempo? Dios todavía no lo ha levantado a ejercer su área allá en la congregación y se levanta antes del tiempo, porque le gusta, porque, qué sé yo, Dios me dijo y no le dijo nada, porque no era el tiempo. ¿Y qué pasa si se levanta antes de tiempo? Esa persona no va a hacer el trabajo bien. ¿Por qué? Porque no está equipada por Dios. Aquí vemos cómo Dios equipó a Besaleel. Lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué? Porque Dios equipa a la persona para trabajar en lo que Dios le ha mandado. O sea que Dios hace el trabajo completo. Cuando Dios de verdad levanta a alguien, allí activa todos sus dones, todo lo que va a necesitar la persona. Si necesita sabiduría, el Señor allí se lo da. Si necesita inteligencia, fíjense, el Señor se lo da. Él necesitaba sabiduría, inteligencia, ciencia, en todo arte, todo. ¿Por qué? Porque iba a trabajar en la obra del Señor. A Besaleel. O sea que es el Señor quien llama a trabajar y eso es independientemente en cualquier área de la iglesia. Así sea en el área de ujier, de servicio, de estar en la puerta, para estar en la puerta. Fíjense, alguien lo diría, no, algo como algo tan insignificante estar en la puerta. Atendiendo allí, recibiendo a todos los hermanos y hermanas cuando van llegando a la congregación. Y si supieran que ese es un área allí clave, que no cualquiera puede estar allí, no cualquiera. No cualquiera puede estar allí. ¿Por qué? Porque la persona que esté allí tiene que estar llena del Señor como el Señor, llena del Señor y tener sus dones, todo. Imagínense que la persona que va a estar allí en la puerta tiene problemas de amargura, porque Dios todavía no trabajó esas áreas. Todavía esas áreas en esa persona no están todavía trabajadas bien. Y la persona es amarga, con una cara así, seria. Y cuando llegan todos los hermanos allí en la puerta y la persona seria, que tiene una torrita, no se le ve ni un diente. Imagínense eso. O una persona con un carácter que no aguanta nada. Y de repente vienen y llegan niños y le tropiezan, cualquier cosa puede suceder. Y la persona viene y va y empieza, qué sé yo, a pelear y a discutir. Esa persona no puede estar en la puerta. Entonces, cuando Dios escoge a alguien, lo levanta, Él sabe dónde, en qué lo va a utilizar. Y cuando Dios lo va a utilizar, Dios aquí dice que lo equipa. Dice el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia
en ciencia y en todo arte. O sea, que Dios equipa a la persona. Que cuando Dios, si es Dios quien puso a esa persona en esa puerta para recibir en cada servicio a los hermanos, mira, ténganlo por seguro que esa persona va a estar allí equipada, llena de amor, de paciencia, del don de servicio. Cuando ustedes ahí entran allí, van a entrar en la iglesia, la persona con mucho cariño, con mucha atención, recibiendo con alegría, con gozo a las personas. Entonces, miren lo importante, que es el Señor quien escoge. El Señor llama por nombre y Él mismo lo levanta. Y cuando lo levanta ya al servicio, a servir, lo equipa. O sea, que si hay ministerios, diferentes ministerios en la iglesia allí, yo no me puedo meter porque hay aquí, porque me quiero meter. Eso no es así. Ay, no, yo voy a trabajar en este otro porque quiero meterme. Eso no es así. Eso es por dones, por llamado. Entonces vemos aquí que Dios llamó a Bersalel por nombre. Y dice, y lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Por qué? Porque iba a trabajar para él. Iba a hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Entonces, como Dios lo mandó a hacer algo, Dios lo equipa. Eso es cuando algo viene de Dios así. Las cosas se dan de esa manera. Y dice, 4, para inventar diseños, fíjense. Dios lo llamó, lo escogió, lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Imagínense que Dios levante a alguien a ser maestro de la palabra. No, ya Dios me reveló, ya me ha dicho por 5 personas, 5 hermanos que Él me ha dado, me ha llamado para ser maestro de la palabra. Entonces, como ya Dios me mostró, ya me voy a lanzar a enseñar, donde todavía ni siquiera la persona está preparada. Ya la persona sabe, tiene el conocimiento por otras personas y por ella misma, que ya Dios le tiene que ir mostrando que Dios le va a usar en eso. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tiene que meterse con el Señor y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Tener ese conocimiento y meterse con el Señor. Y tiene que ser procesado también por el Dios. Y eso es para cualquier ministerio, para cualquier obra en la iglesia. Todos tienen que ser procesados, todos. Todos tenemos que pasar por un proceso. Dios va formando el carácter nuestro. Vamos preparándonos en conocimiento en todo. Hasta que ya estemos ya listos y llegó el día y la hora donde el Señor pone a la persona a trabajar en lo que va a trabajar. En lo que Él eligió, escogió. Entonces aquí vemos, dice, en artificio de madera, trabajar en toda clase de labor. Y he aquí, yo he puesto con él, o sea que le puso un ayudante, fíjense, a Aloliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Aquí lo que está explicando, ¿verdad? Él ha asignado a Aliolá, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, prácticamente para que sea su ayudante. Y dice prácticamente que le ha dotado de habilidades especiales a todos los expertos en esa área para que puedan hacer todo lo que le ha mandado a construir a Moisés. O sea que Dios prepara a la persona. 7. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo
la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Entonces aquí estamos viendo que hoy en día eso no ha cambiado en nada. Eso no ha cambiado en nada porque hoy en día es igual. Cuando Dios es quien levanta, eso no procesa, no avanza, porque no es el hombre, es Dios. Es Dios quien escoge, es Dios quien levanta para trabajar en la obra en que X área, es Dios quien unge, porque son apartados para trabajar en X área, son ungidos para trabajar en la obra del Señor apartados. Es apartado del mundo, de las cosas de que contaminan, para el servicio al Señor. Eso no ha cambiado nada, eso sigue igual vigente. Eso sigue vigente. Entonces el Señor, vemos que es el Señor, así como igualito aquí con la construcción del tabernáculo. Igualito. Entonces seguimos. 12. Dice el día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardaron pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ustedes saben que para los judíos, en el calendario judío, el último día es el sábado. Por eso que ellos guardan el día sábado. Anteriormente habíamos hablado un poco de esto. Entonces, tenemos que recordar, ¿verdad? Que cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, hay ejemplos que nuestro Señor Jesucristo dejó allí plasmados de Él mismo, enseñándonos que el día de reposo no se guardaba, como en el Antiguo Testamento. Y vemos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquí 2 ejemplos. En Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 6, del 1 al 10, dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas por las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que Dios hace como le place. Todos los días son de Dios. Todos los días. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y hace como quiere. 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca
la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: él tiene tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Estos son solamente dos ejemplos, pero hay más. Entonces estamos viendo que no se debe guardar el día de reposo, porque nuestro Señor Jesucristo no lo guardó, los discípulos no lo guardaron, y por tanto los demás que vinieron después no. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿De quién vamos a aprender? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que leer las Escrituras, para no ser engañados, para no entrar en confusión cuando nos hablen otra cosa contraria a la palabra. Seguimos. Es señal para mí otro día, porque 6 días trabajará Jehová y lo hace. Y el séptimo día cesó de reposo. 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Ya esto es parte del devocional de mañana, este último versículo. Entonces, hasta aquí es. Entonces estamos viendo, ¿verdad? Que hay congregaciones, hay parte del pueblo de Dios que enseñan a guardar el sábado. Y eso no es bíblico, se guardaba en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo el Señor Jesús nos enseñó a no guardarlo, a no guardarlo. Y debemos aprender eso para que después no seamos confundidos y no seamos engañados. No seamos engañados. No seamos engañados. Hasta aquí llegamos entonces. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, por hablarnos. Te pedimos que tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y den fruto a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos en el nombre del Señor Jesús.